¿Qué tal? Buenas noches. Puntos claves para elegir magistrados para la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema. De eso y más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este segmento es gracias a El Banco Agrícola. Vámonos vía Skype hasta Washington, D.C. Ahí se encuentra Claudia Escobar, ex magistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala. Buenas noches, Claudia. Bienvenida a 8 en punto. Buenas noches, un gusto saludarlos. Bueno, Claudia, ¿cuáles son, a su juicio, los puntos clave que debe reunir, digamos, un candidato idóneo para una Sala de lo Constitucional o ser un juez supremo? Bueno, yo creo que hay varios aspectos que se deben tomar en consideración, pero un aspecto que es clave, que es crítico, es la honorabilidad y la ética de los candidatos. Eso es tan importante o más importante aún que la experiencia que haya tenido previa o las competencias que haya desarrollado. O sea, tiene que ser una persona que a toda prueba sea una persona independiente y una persona que pueda garantizar a la población que su actuación va a estar siempre por el beneficio de la sociedad y que va a responder, digamos, a los intereses de la justicia, no a las presiones políticas o de cualquier otra índole. Ahora, Claudia, cuando se trata, por ejemplo, de el respeto, digamos, a los precedentes judiciales que se han dado, ¿un juez supremo debe llegar con la idea de que quiere cambiar los precedentes o que de repente debe mantener lo que los abogados llaman el juris taciti? Mire, yo creo que los magistrados que sean electos deben de tener un criterio propio y deben de evaluar los casos en base a las circunstancias del momento, ¿verdad? O sea, es cierto que los precedentes y la jurisprudencia se tienen que respetar, pero también la jurisprudencia se puede modificar cuando lo ameritan las circunstancias y es algo que lo va a dar el sentido común, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que de repente te lleva a cambiar algo que está sentado ya como un precedente judicial? Porque no es que simplemente lo cambias porque estás en desacuerdo con él. No, por supuesto, lo que tiene que haber es probablemente una regulación distinta que se aplique, unas normas internacionales que van variando. Por ejemplo, que ustedes han tenido un caso paradigmático de la amnistía que cambió y que varió. Entonces son las cuestiones que hay que evaluar en el momento determinado. Bueno, y ahora, Claudia, ¿bajo qué estándares, digamos, internacionales podríamos elegir magistrados si es que los hay? Bueno, claro, hay estándares que son aprobados, que son reconocidos por los organismos internacionales, tanto por la ONU como por la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se promueven para la elección de magistrados. Uno de esos estándares es, por ejemplo, la máxima transparencia que debe de existir en el momento de elegir magistrados. El que haya un perfil definido, el que los magistrados desde el momento en que manifiestan su interés de participar sepan cuál es el perfil de la persona que va a ser nombrada. Debe de haber también mucha publicidad en el proceso de elección para garantizar, como decía antes, que las personas que van a ser electas sean personas independientes, que no tengan vínculos con los partidos políticos o con algún sector de la sociedad, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los parámetros que se deberían de respetar. Asimismo, está el que se busque una persona pues, que sea idónea, no necesariamente que cumpla únicamente con los requisitos que la Constitución establece, sino que sea la persona adecuada para el cargo, porque los requisitos formales muchos los pueden llenar, pero no necesariamente eso va a determinar que sea la persona que es conveniente para la sociedad salvadoreña.
Ahora, idealmente, ¿cómo deberían ser las entrevistas que se le hacen a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Y le pregunto porque aquí da la impresión que se hacen entrevistas de 20 a 25 minutos, cuando en 20 a 25 minutos muy poco podés conocer acerca de la filosofía judicial de una persona. Claro, esas entrevistas debieran ser, para empezar, públicas. Creo que debieran de tener una apertura, que la sociedad pueda seguir de cerca las entrevistas. Creo también que las entrevistas no deben de estar marcadas por un cronómetro, digámoslo así, sino que deben de ser bastante flexibles para que los congresistas tengan la oportunidad de preguntar y de indagar si esa persona pues tiene el perfil necesario para ser nombrado magistrado. Yo creo que un ejemplo de las entrevistas que se puede tomar como referente es el que hace el Congreso de los Estados Unidos cuando va a nombrar a un juez. Le dan días, o sea, 1, 2, hasta 3 días para conversar con ellos. Otro país que también ha desarrollado un tema de entrevistas muy, muy amplio es Argentina, donde incluso antes de hacer las entrevistas permiten que la población dirija preguntas que quieren que se les presenten a los candidatos. Ahora, entonces, básicamente lo que me está diciendo es que de repente nosotros deberíamos seguir el modelo argentino o el modelo de los Estados Unidos, donde se hacen entrevistas a profundidad. Es decir, a un candidato a juez supremo en Estados Unidos, por ejemplo, lo entrevistan 3 días y son casi que 8 horas diarias, 24 horas. Así es, exactamente. Y se trata pues de indagar en esas entrevistas cuál ha sido la experiencia del candidato, cómo piensa, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, si ha trabajado antes en la judicatura, en qué casos ha resuelto y la manera en que lo ha hecho. O sea, es una entrevista que en realidad va a establecer unos criterios pues que van a poder determinar si esa persona es o no la persona indicada. Yo creo que también Argentina pues ha desarrollado, como les digo, un mecanismo que es conveniente para poder evaluar magistrados. Recordemos que los magistrados supremos van a permanecer en su cargo durante 9 años y además van a conocer los casos de mayor importancia para la sociedad. Entonces, si nosotros vamos a contratar, los ciudadanos van a nombrar a una persona a través de la Asamblea Legislativa, quieren que sea la persona más capaz, más idónea, más honesta, y para eso tenemos pues que dedicarle el tiempo, ¿verdad? Yo creo que cuando una empresa contrata a un gerente, no le dedica solamente media hora para entrevistar. Ahora, idealmente, Claudia, deberían ser los diputados los que entrevistan, deberían ser asesorados, porque a veces da la impresión que no están completamente preparados, y esto lo debo decir con mucha franqueza, como para poder entrevistar y conocer a profundidad la filosofía judicial de un candidato juez. Bueno, yo creo que los diputados son las personas que elige la población y debieran ser personas que tienen sentido común. Creo que es muy importante. Por eso, por ejemplo, la ley argentina permite también que los ciudadanos presenten preguntas a los candidatos, que los va a filtrar, digamos, las preguntas las filtra el propio Congreso. El Congreso son los representantes del pueblo, entonces yo sí creo que ellos pueden hacer esas entrevistas, y también recordemos que en el procedimiento que está actualmente funcionando en El Salvador, ya algunos de los candidatos han pasado un filtro previo, los que fueron, digamos, propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces ellos ya pasaron por todo un procedimiento que de alguna manera es un filtro. Entonces el Congreso lo que está haciendo es validando esa elección que hizo el Consejo. Sin embargo, están también los candidatos que son propuestos por las FEDAES, y ellos no han pasado el mismo filtro. Entonces creo que al Congreso le corresponde tratar de validar también esas propuestas. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por haber estado con nosotros esta noche aquí en 8 en Punto. Saludos hasta Washington, D.C. Claudia Escobar, ex magistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala, profesora de la Universidad de Georgetown y también fellow de la Universidad de Harvard. Buenas noches. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted en 20 minutos o en menos. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompañan también el señor Oscar Pineda, investigador de FUSADES. Y también nos acompaña Lili de Carzana, coordinadora de la Iniciativa de Ciudadanos por una Corte Independiente. Bienvenidos a 8 en punto. Muchas gracias. Bueno, quiero que escuchemos primero lo que dijo María Josa de Parada, presidenta del CNJ, cuando hablaba acerca de el cumplimiento o no cumplimiento en entregar el total de la documentación para los candidatos a magistrados de la Corte. Escuchemos. Los expedientes están completos. Tienen todos y absolutamente las constancias de todos los lugares y de las instituciones que permiten acreditar moralidad notoria. Lili, su valoración. Bueno, yo estuve el día que la presidenta del CNJ dio esas declaraciones. Fue durante una reunión convocada por una organización de sociedad civil donde estaban presentando un informe preliminar sobre cómo había sido el proceso en el Consejo Nacional de la Judicatura. Y dado que nosotros desde Ciudadanos por una Corte Independiente hemos llevado a cabo también un esfuerzo de observación de todo el proceso, pues nos interesaba estar ahí. Y efectivamente lo que decía la licenciada Antonieta Josa de Parada es que para que no se den los problemas que se dieron quizás cuando la FEDAES trasladó al CNJ los expedientes, que habían unos incompletos, ellos han tenido el cuidado de entregar los expedientes a la Asamblea Legislativa de la forma más completa posible para que la Comisión Política quizás no tenga que estar pidiendo documentación a la hora de estarlos evaluando. Ahora, ¿usted está satisfecha con este proceso? Porque tengo entendido que hay algunos candidatos que para algunos no deberían haber estado. Vea, más allá de las personas, lo que nosotros hemos observado, sobre todo en esta etapa del CNJ, es que ha habido más transparencia. Por ejemplo, los diferentes esfuerzos de observación, como el nuestro, han tenido acceso irrestricto a las sesiones del Consejo Nacional de la Judicatura. También ha habido mucha información más en el sitio web del CNJ. En años anteriores, pues con Oscar Pineda administramos el Observatorio Judicial de FUSADES y nosotros nos hemos dado a la tarea de estar consiguiendo la información para subirla ahí. Este año prácticamente no fue necesario tener información específica del proceso porque el CNJ estaba subiendo casi todo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las personas, pues como he dicho yo anteriormente, esa tarea se la vamos a dejar ahí a los analistas y a los diputados. Señor Pineda, su valoración. Bueno, yo creo que es bien importante distinguir dos cosas. Primero, que vayan los expedientes completos es lo que esperamos. Es la obligación del CNJ y qué bueno que la están cumpliendo. Ahora, en cuanto al proceso y a cómo se ha desarrollado, coincido con Lili en el sentido que ha sido diferente, que ha sido más transparente, que ha sido más rigurosa y que han tenido un instrumento que han tratado de seguir. Hay que hacer la distinción entre los candidatos que vienen propuestos por el CNJ directamente y los que vienen de la Federación de Asociaciones de Abogados, de la elección en la que participamos todos los abogados de la República, o que al menos podemos participar. Y son estándares bien diferentes. En los primeros, en los del CNJ, ha habido una evaluación más técnica, ha habido un proceso más riguroso, ha habido entrevistas, pero no ha ocurrido lo mismo con la elección de abogados, que es un proceso semipopular. Y por eso los perfiles pueden ser diferentes. Es decir, ¿usted no está satisfecho entonces con la manera en que la FEDAES ha seleccionado los candidatos para magistrados? No lo seleccionó la FEDAES al final, sino que la seleccionamos todos los que votamos. Y no es que esté insatisfecho con el proceso de elección, sino más bien marco la diferencia que hay entre una y otra forma de elegir. En una más técnica y más concentrada, y la otra mucho más dispersa y semipopular. La de la FEDAES. La de la FEDAES. Y por lo tanto puede arrojar resultados diferentes. Mientras que en la del CNJ esperamos por lo menos que los resultados sean más técnicos, en la de la Federación de Asociaciones de Abogados, en el voto semipopular de los abogados, probablemente los resultados son más conforme con las emociones y las simpatías. Ok, quiero que pongamos en pantalla los nombres de los seleccionados al final. No los voy a mencionar todos porque obviamente son 30 personas, pero voy a mencionar algunos. El licenciado Avilés Velázquez, Carlos Sergio del CNJ, el licenciado Aldo Cader por la FEDAES, el licenciado Roberto Carlos Calderón del
por el CNJ, el licenciado Rogelio Antonio Canales Chávez por la FEDAES, el licenciado Gilberto Canjura Velázquez también por la FEDAES. Es decir, estos son básicamente algunos de los candidatos que nosotros tenemos. Obviamente no los he leído porque son 30 nombres, ¿no? Sí, sí. Pero ¿están ustedes satisfechos con los nombres que al final se plantearon para que elija la Asamblea Legislativa? Quizás no con todos, Carlos. Hay algunos candidatos bastante buenos dentro del listado. Hay personas que tienen experiencia judicial reconocida, que han ejercido la judicatura de forma honorable, que han continuado sus estudios con maestrías, con doctorados. Hay algunas personas que tienen experiencia en la Sala de lo Constitucional. Hay personas que han ejercido la abogacía, que no tienen experiencia judicial, pero que también tienen trayectorias muy notables en la abogacía. Pero obviamente nosotros desde la sociedad civil lo que quisiéramos es que le llegara a la Asamblea Legislativa una lista de 30 personas que fueran los abogados mejores, los abogados más honrosos, aquellos de los cuales desde la profesión nosotros podríamos decir, mire, cualquiera que elijan de ese listado vamos a estar bien porque todos son buenos candidatos. Y lastimosamente no es así. Y en parte, y eso lo estuvimos analizando también el día de ayer, es que no se están postulando al proceso digamos, muchas personas valiosas que podrían desempeñarse bien en la Corte Suprema de Justicia. Hubiéramos creído que este proceso, por renovarse 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, iba a atraer a muchos constitucionalistas. Y sin embargo, cuando vemos en el listado que usted acaba de presentar, no hay tantos constitucionalistas. Entonces nosotros, pues desde los estudios que hacemos, siempre estamos preguntándonos cómo mejorar el proceso, y una de las mejoras que concretamente hay que hacerle es cómo lograr que los abogados confiemos más en este proceso para que se postulen mejores candidatos. Es decir, si le voy entendiendo bien, de esta lista de candidatos, de estos 30, hay en su mayoría que penalistas, mercantilistas, pero no necesariamente constitucionalistas, que son 4 los que se tienen que elegir. Efectivamente, van a quedar 4 vacantes en la Sala de lo Constitucional y por lo tanto, pues lo ideal hubiera sido llenarlas con personas con algún tipo de experiencia en derecho constitucional. Aquí no sé si después Oscar quiera profundizar. A veces hemos tenido esta discusión porque también en los tribunales colegiados es bueno que hayan personas con diferentes experiencias, algunos que vengan de la judicatura, otros que sean de libre ejercicio, algunos que sean eminentemente constitucionalistas, otros que tengan diversidad de, digamos, bagaje o de experiencia y de conocimientos, porque muchas veces en los tribunales colegiados es la diversidad lo que va a hacer la riqueza, ¿verdad? Señor Pineda. Yo quiero hacer 3 puntos. El primero, quiero quizás hacer una consideración bien básica, y es por qué nos importa tanto estar hablando de estos magistrados y de estos perfiles. Y es porque a todas las personas de este país nos importa que nuestros derechos estén protegidos, que no desaparezcan de la noche a la mañana, que no creamos que en un madrugón legislativo un derecho se puede afectar y que no hay quien lo controle. De eso estamos hablando. En segundo lugar, quiero hacer un punto sobre la lista. Yo creo que, como todo, la lista pudo ser mejor, y como dice Lili, pudo haber tenido personas o más personas plenamente capaces, independientes, honradas, puros crack. Pudimos haber tenido una lista de puros crack, pero en la lista hay suficiente de donde elegir. No hay mucho margen, pero hay personas capaces y hay personas honradas. Entonces no creemos que la Asamblea pueda escudarse en el mero hecho de decir la lista no tiene personas capaces, porque las tiene. No hay tanto margen como quisiéramos, pero si se enfoca y trabaja y busca y compara, puede encontrar buenos magistrados ahí. Ahora, pero dejar ese mensaje. ¿Por qué no tenemos la mejor lista entonces? Bueno, Lili ya señalaba, hay en un principio cierta aversión a participar en el proceso, porque participar en un proceso para un cargo público implica exponerse, implica desgastarse a veces implica invertir. Y si usted ya tiene un trabajo y tiene una vida hecha y tiene su bufete o tiene su vida académica, es difícil si no tiene certeza de que en ese proceso va a competir con todas las armas limpias. Y quizás hay que hacer un punto. Ojalá que la experiencia esta del CNJ, que no ha sido perfecta, pero ha sido mejor que las anteriores, motive a la gente y le dé confianza a los buenos abogados a participar.
Yo creo que esa es una variable bien importante. La segunda, y esa es estructural y podemos estar de acuerdo o no, es que las elecciones semipopulares no necesariamente valoran el mérito. Es lo que pasa en las FEDARES. Entonces, esa puede ser otra variable que hace que no estén los mejores abogados. Ahora, de que no estén todos los buenos abogados que quisiéramos en la lista, a decir que no hay abogados para elegir, hay una gran diferencia. Creemos que hay buenos candidatos de los que se pueden sacar buenos magistrados. Ahora, no toda la gente está, digamos, familiarizada con el proceso de selección de los candidatos. Cuando usted habla de semipopulares, ¿a qué se refiere? Me refiero específicamente a que es una votación en la que compiten, en la que participan, emitiendo el sufragio por los candidatos, los abogados, solo los abogados de la República. Y este término semipopular se me ha ocurrido recién ahora y es mío. Es después de todo una elección en la que no participan todos los ciudadanos de El Salvador, sino solo los abogados de la República. Por eso la llamo semipopular en un término espontáneo que se me ha ocurrido ahora. Ok, con esa idea vamos a la pausa y volvemos. Bueno, gracias por continuar con Mucho en Punto. Lili, antes de continuar con usted, quiero que escuchemos lo que dijeron 3 de los principales diputados que van a tener mucho que ver con este proceso de, digamos, de exploración de los candidatos a magistrado de la Corte. Escuchamos. Es lo que menos se quiere. Ya basta de reparto de cuotas partidarias, se debe de elegir por idoneidad. Yo esperaría, y es el gran reto que tiene la Comisión Política, uno, de que no se retrase innecesariamente el proceso. Cumplir con los plazos que la ley establece para nosotros no es opcional, es una obligación como funcionarios y servidores públicos de cumplir los plazos procesales y legales, de tal manera de que nosotros esperamos cumplir en tiempo. Bueno, Lili, vamos a ver que, como dicen los gringos, si ponen su boca donde está el dinero, ¿no? Ojalá que así sea, porque la verdad es que hace muchos años, o en muchos procesos anteriores, hemos visto este famoso cuoteo, que a veces entran personas a la Corte que no necesariamente eran las que, por lo menos vistos en papel, eran las que tenían las mejores credenciales. Entonces dice uno, bueno, si no es la persona con las mejores credenciales, han sido otros factores los que quizás han incidido, y pues muchas veces el factor que incide es el factor de afinidad política, ¿verdad? Y así los jueces nunca deben de elegirse de esa forma, porque los jueces deben de ser funcionarios apolíticos, independientes. Los diputados son funcionarios políticos, los del Ejecutivo son funcionarios políticos, los jueces no, ni los jueces de paz, ni los de primera instancia, ni tampoco los de la Corte Suprema de Justicia, porque son los llamados después a hacer ese famoso checks and balances, ¿verdad? Frenos y contrapesos. Entonces, ¿cómo voy a controlar al poder político si yo misma vengo, ¿verdad?, de ese mismo ambiente, o tengo afinidades con algún partido? Entonces, definitivamente esperamos que en esta elección prive el mérito, se evalúe realmente cuáles son las características de las personas que están en el listado, para que se elija a aquellas personas con las mejores cualidades para la Corte Suprema de Justicia. Y esto de no elegir tarde es muy importante. La sala de lo constitucional prácticamente va a quedar vacía, y va a quedar únicamente el presidente de la Corte y un suplente. Es decir, si no se elige a tiempo, no vamos a tener tribunal constitucional, no va a haber quien sustituya, y por lo tanto es sumamente importante que se elija a tiempo. Y además, bueno, hay una de las salas de la Corte que también va a quedar, digamos, con un magistrado menos. En este caso es una magistrada de la Sala de lo Civil que se retira, pero no necesariamente se va a renovar en la Sala de lo Civil, ¿verdad? Porque las demás salas de la Corte es hasta el primer día, hasta la primera sesión, la primera Corte plena, una vez tomen posesión los nuevos magistrados, que se vuelven a distribuir las magistraturas. Ahora, señor Pineda, hay gente con la que yo he conversado que me dicen que ellos creen, y esperemos que esto no pase, pero creen que la Corte va a quedar acéfala. Desafortunado, realmente desafortunado. Si eso ocurriría, tendríamos el mensaje totalmente equivocado de los representantes del pueblo al pueblo que representan. Yo espero que eso no ocurra. De verdad creo que los magistrados van a hacer su trabajo. Esperamos que lo hagan. Pero si no lo hacen, hay un pueblo que se los debe demandar. Y eso ha ocurrido antes. No sería la primera vez que una elección de segundo grado de funcionarios
se hace tarde. Recordemos, el Consejo Nacional de la Judicatura pasó un año, pero que dejen un año, un mes, un día a la población sin el máximo defensor de sus derechos fundamentales en sede judicial es de verdad una afrenta a la Constitución y un verdadero desaire al pueblo. Ahora, se está construyendo un consenso y quizás tal vez una especie de presión pública. Quiero que escuchemos lo que dijo María José de Parada, la presidenta del CNJ, cuando hablaba de los diputados que deben mantenerse en lo que han expresado. Escuchemos. Que mantengan ese nivel que han ofrecido todos y cada uno de los diputados que han estado interviniendo a través de los medios de comunicación, que es hacer un proceso mucho más riguroso, ¿verdad? Mejorar las entrevistas. Lo más importante es la trayectoria académica y la trayectoria laboral que estas personas hayan tenido administrando justicia, porque no es un juego a lo que vamos. Lili. Bueno, como decía Oscar, para concluir, una elección bien hecha es una elección que también se hace a tiempo, ¿verdad? Entonces ese es un elemento muy importante. Hemos visto en la campaña y hemos visto en recientes declaraciones de los diputados que van a elegir sobre la base de mérito, que van a ir mejorando este estándar que vemos que ha tenido el proceso, sobre todo en el CNJ, y esperamos que así sea, ¿verdad? Que de verdad hagan el esfuerzo por tratar de elegir a las mejores personas. Hace un momento Oscar decía que veíamos que en el listado de 30 personas que mandó el CNJ tenemos a los abogados que han entrado por el proceso de FEDAES que prácticamente no han pasado por ninguna evaluación, y tenemos a los abogados que han pasado por el proceso del CNJ que sí han sido sometidos a un escrutinio bastante amplio. Entonces esperaríamos que, por ejemplo, los diputados, un poco como para nivelar, ¿verdad?, la cancha, a los candidatos que vienen de FEDAES les hagan un escrutinio como mínimo que sea similar al que ha hecho el CNJ, que también evalúen a los que obviamente han pasado por el proceso del CNJ. El reglamento interno así lo establece, es su deber, es su derecho, pero sí, no olvidemos que dentro de este listado de 30 candidatos, los 15 que llegan de FEDAES no han pasado por los mismos filtros que han pasado los candidatos en el CNJ. Entonces, ese elemento habrá que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y luego habrá que realmente elegir pensando en el país, en las necesidades que tiene el pueblo salvadoreño de una justicia constitucional, ¿verdad? De una defensa de la Constitución, que al final es lo que hace la Sala de lo Constitucional, y a través de esta defensa de la Constitución, como también mencionaba Oscar, también se hace esta defensa de los derechos fundamentales de la población. Ese es el rol de la sala, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuáles son los filtros que a su juicio debería haber tenido la FEDAES? Le pregunto porque yo he conversado con funcionarios del Centro de Estudios Jurídicos y ellos básicamente se congratulan del proceso riguroso que de acuerdo a ellos han seguido para la selección de sus candidatos. Vea, el Centro de Estudios Jurídicos hizo un proceso, bueno, elaboró un protocolo que divulgó a los miembros de esta asociación y que luego fue el que sirvió como una suerte de reglamento, si usted quiere, para evaluar a los candidatos. Bueno, se entrevistaron, se valoraron las hojas de vida y, de hecho, cuando vemos el listado de FEDAES, de los 15, 4, si no me equivoco, son del Centro de Estudios Jurídicos. No ha sido una evaluación tan rigurosa como la del CNJ, hay que decirlo, aunque ha sido buena. Pero los otros 11 candidatos que están en el listado de FEDAES, pues hasta donde nosotros sabemos, ninguna de las asociaciones los evaluó previo a postularlos. Su valoración, señor Pineda. Tengo dos valoraciones. Quizás la primera es sobre la naturaleza de la elección que va a hacer la Asamblea Legislativa. Es una naturaleza donde tienen cierto margen de decisión sobre las preferencias en cómo es el modo de pensar jurídico de los candidatos. Si uno interpreta la Constitución más al pie de la letra o la interpreta como es lo más moderno, más finalista, más ponderando derechos. Entonces, los diputados tienen ese margen de decisión.
pero el proceso de elección en la Asamblea es estrictamente regulado por normas jurídicas y esas no son opcionales ni para los diputados. Es más, podemos decir, sobre todo no son opcionales para quien debiera predicar el ejemplo en respetar las leyes. Entonces quería hacer ese énfasis porque normalmente se ha dicho es una elección política, los diputados pueden elegir cualquiera de los 30 y eso no es así. Dentro de los 30 hay personas que cumplen mejor el perfil, que se aproximan mejor al juez ideal y personas que se alejan más del juez ideal. Entonces, la labor de encontrarlos corresponde a los diputados, pero no es una carta abierta. Está regido por normas jurídicas muy estrictas. Ok, ya que mencionó precisamente los perfiles o los requisitos que deben de tener, quiero que pongamos en pantalla los 9 mecanismos de propuesta que ha hecho el TPFL cuando se trata de los mecanismos de elección de magistrados. Dice 1, perfil definido del magistrado. La Asamblea debe revisar la evaluación efectuada previamente. El proceso de selección debe ser realizado íntegramente por la propia Asamblea. Se debe convocar sin excepción a entrevistas públicas a los candidatos. Y las entrevistas deben ser adecuadamente preparadas. Se deben incorporar mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil. La Comisión Política debe justificar objetivamente cualquier depuración, modificación o alteración del orden de presidencia entre los aspirantes. Y las votaciones deben realizarse de manera individual, candidato por candidato y no por bloques o listas. Y también se debe publicitar de manera completa, oportuna y accesible las reglas y la documentación. Señor Pineda. De acuerdo, esa es mi primera reacción. Due Process of Law Foundation ha estado trabajando muy fuerte, es una fundación con sede en Washington que se ocupa de estudiar procesos de elección de funcionarios, sobre todo de magistrados, de altas cortes en América Latina, y ellos tienen mucha experiencia en esto. Y los aspectos que está señalando son indispensables. Y esto me lleva a un punto bien importante. El reglamento interior de la Asamblea Legislativa regula el proceso de elección, pero lo regula en 3 artículos. Es algo muy breve que aplica a todas las elecciones de funcionarios de elecciones de segundo grado, al fiscal, a la Corte de Cuentas, al CNJ. Entonces, no hay una regulación bien específica para el proceso en la Asamblea. Y esto es necesario que se corrija. Hay una propuesta de reformas al reglamento. Bueno, no una, hay al menos 3 propuestas de reformas al reglamento para establecer aspectos como los que acabamos de ver, que son deseables, que son necesarios y que algunos todavía parecen como opcionales. Por ejemplo, la redacción de lo que se refiere a las entrevistas, dice, y se podrán realizar entrevistas, ni siquiera el reglamento exige que sea así. Si bien es cierto, en las últimas elecciones se han realizado entrevistas, pero en cuanto al otro aspecto que se señalaba, adecuadamente preparadas, no podemos decir lo mismo. Han sido entrevistas superficiales y han sido sobre todo entrevistas que no se reflejan en la decisión final. Los diputados tienen la obligación, y esta es una obligación jurídica, de fundamentar por qué un candidato es mejor que otro. Y para eso sirven las entrevistas, no es solo un desfile para que conozcamos los rostros, también sirve para eso, pero más que los rostros queremos saber cómo piensan y cómo son. Bueno, con ese vamos a la pausa y precisamente cómo son y cómo piensan, de eso hablamos cuando regresamos. Ya volvemos. Perfecto. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, Lili, hablemos ahora entonces de lo que deberían preguntarle los diputados a los jueces, porque da la impresión que a veces la narrativa es controlada por el hecho de si son independientes, si son autónomos y si no tienen, digamos, vinculación partidaria. Pero eso solamente es parte. El otro punto es qué piensa realmente un abogado, cuál es su filosofía judicial, y eso es de lo que yo por lo menos escucho menos hablar. Totalmente. De hecho, recientemente hemos estado preparando un cuestionario inspirado en ejercicios que se hacen en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la American Bar Association hace como una especie de evaluación paralela de los candidatos a magistrados, cuyos resultados luego hace llegar al Comité Judicial del Senado con una evaluación que luego muchas veces el Comité Judicial del Senado toma en cuenta para valorar los candidatos para la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por ejemplo, aquí hemos determinado que, bueno, no es lo mismo evaluar a una persona que ha sido juez toda la vida que evaluar a una persona que ha estado en el libre ejercicio. El tipo de preguntas
tiene que ser diferente en algunos casos, en otros no. Por ejemplo, en el caso de los jueces, habría que ver, preguntarles, por ejemplo, cuáles han sido los casos a su juicio más importantes en los que han intervenido, por qué, eventualmente revisar resoluciones. Claro, no es una evaluación de la independencia del juez a la hora de resolver, sino que simplemente ver si la fundamentación, por ejemplo, se sustenta o no se sustenta. Luego, por ejemplo, la American Bar Association en Estados Unidos, la barra americana, como le dicen coloquialmente, le pregunta muchas veces a los jueces que indiquen los últimos 5 casos en que han sido recusados. Eso significa que una de las partes le ha pedido que se aparte del conocimiento del proceso porque considera que hay una causal legal para apartarse, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos, ¿verdad? A los abogados, en cambio, habría que preguntarles otro tipo de preguntas. Por ejemplo, cuáles han sido los 3 o 4 casos más importantes, revisar cuál ha sido su cartera de clientes, ver también quiénes son los que tienen experiencia docente. La experiencia docente es deseable porque indica que es una persona que se está haciendo un esfuerzo por mantenerse actualizada, porque para dar clases uno tiene que estar leyendo. Dicen que cuando uno da clases el que más aprende es el profesor. Entonces muchas veces las personas que tienen vocación docente, que tienen varios años de estar dando clases, demuestran esa vocación por estar actualizados y por transmitir el conocimiento, ¿verdad? Las publicaciones también demuestran, por ejemplo, el deseo de investigar, el deseo de seguirse actualizando, el deseo de profundizar en algún área de estudio. Entonces eso también es un elemento que debe de tomarse en cuenta, ¿verdad? Entonces esos son algunos de las cuestiones. Y obviamente, Carlos, hay que examinar cuál ha sido la trayectoria ética de estas personas. ¿Tienen o no reproches profesionales? ¿Han sido sancionados? Sí, no. Si no han sido sancionados, bueno, hay jueces, por ejemplo, que nunca han sido sancionados, pero de repente acumulan 11, 12 denuncias en su contra. Entonces uno dice, ok, no ha sido sancionado, pero hay cierta tendencia a que los usuarios del tribunal, las partes en el proceso, los denuncien por algún tipo de inconformidad. Y en cambio hay jueces que nunca han sido sancionados y que tienen, por ejemplo, evaluaciones sobresalientes o excelentes del Consejo Nacional de la Judicatura y que además tienen maestrías y que además han sido, digamos, nombrados por sus pares, por los demás jueces, como el juez más transparente. En fin, hay diferentes criterios que, como decía Oscar hace un rato, que hacen que ciertos candidatos del listado sobresalgan. Y entonces esos son los elementos que la Asamblea debe de asegurarse de que se pongan en evidencia a la hora de evaluarlos, porque no están eligiendo para sí, están eligiendo en nombre del pueblo y para el pueblo. Entonces es importante que toda la ciudadanía pueda conocer un poco mejor quiénes son esas 30 personas que están en el listado y verificar junto a los miembros de la comisión política o de la comisión ad hoc quiénes son las personas que tienen las mejores características. Y la mejor forma de hacerlo es a través de estas audiencias públicas personalizadas y a profundidad. O sea, ¿deberían ser también públicas en el sentido que son transmitidas por la televisión legislativa o de repente que la podemos llevar nosotros, por ejemplo, aquí en Canal 33 si quisiéramos colgarnos de la señal legislativa? Mire, lo ideal sería que haya presencia de observadores y de hecho lo hemos solicitado en la sala donde se están haciendo las evaluaciones. Nosotros, por ejemplo, desde Ciudadanos por una Corte Independiente estuvimos observando todas las entrevistas que hizo el CNJ y también la sesión de deliberación, y hay elementos que usted ve tanto en las personas que están entrevistando como en las personas que los están entrevistando, como lenguaje no verbal, como la seguridad con la que responden a una pregunta, que eso solo presenciándolo usted físicamente lo puede detectar. Entonces nosotros esperamos, y de hecho los diputados han dicho que lo van a aprobar, que autoricen presencia de observadores. Generalmente se ha autorizado presencia de medios, ¿verdad?, en el salón especial que está a la par de la sala donde se reúne la comisión política, pero aquí la idea es que autoricen también presencia de observadores de la sociedad civil. No hay ninguna razón por la cual no se podría autorizar, ¿verdad? Si al final, repito, es en nombre de los ciudadanos que se hacen estas elecciones, y que además, bueno, se transmitan por los diferentes medios de televisión, pero también por el canal legislativo, por internet, en fin, la tecnología hoy da para muchas opciones, que se utilicen todas las opciones para que quien tenga interés en poder ver estas entrevistas y estas audiencias pueda hacerlo. Ok, ahora, señor Pineda, tengo 2 minutos y se nos acaba el programa, pero hay algo que no me cuadra y no sé si usted piensa igual que yo en este punto. Para mí, los jueces supremos deberían ser
jueces. No sé por qué en este país de repente consideramos abogados que han estado ejerciendo privadamente, puede ser que sea una cuestión de derechos, ¿verdad? Pero no conocemos realmente su filosofía judicial porque obviamente ellos trabajan para quienes les pagan. Pero yo creo que el juez supremo debería haber sido juez de carrera. Yo creo que discrepo con usted, en el sentido de que los abogados litigantes también tienen un punto de vista que sumar, y es el punto de vista desde el usuario de la justicia. Ellos son los que se las ven todos los días con los tribunales y con el sistema de justicia, y creo que es valioso que tengan la oportunidad de aportar desde ese punto de vista. Eso como primer punto. El segundo punto que quería hacer es que la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y sus salas en general son tribunales de cierre, es decir, sobre lo que digan, aun cuando tuviesen errores, no hay recurso alguno. Es un tribunal de cierre, ahí termina todo. Por eso, en cuanto a lo que usted dice de filosofía judicial, más que de filosofía judicial, lo que hay que tener es como un pensamiento sobre cuál es el rol de los tribunales estos, cuál es su papel fundamental en el sistema de libertades y democracia que queremos. Y para tener esa visión no necesariamente tiene que ser juez, pero sí que tiene que haber reflexionado sobre eso. Y los diputados deberían tener claro cuál es ese perfil que están buscando, porque puede haber abogados o jueces que aspiran a ser magistrados, que conciben el rol de la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, más tradicional, como legislador negativo, que simplemente digo esta ley no aplica y la expulso del ordenamiento jurídico. Pero puede haber jueces y abogados que aspiran a ser magistrados, que tienen una visión mucho más intensa del control, donde se le manda a hacer cosas, donde se le da órdenes a otras instituciones del Estado. En ese margen de valoración tienen espacio los diputados. Eso es una cuestión de criterio entre quienes creen que la justicia constitucional tiene un rol más reducido o más amplio. Es un aspecto de valoración. Lo que no pueden elegir es personas que ni siquiera tengan claro cuál es su visión sobre el rol de la Sala de lo Constitucional. Ok, con ese ya nos quedamos. Lili, señor Pineda, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Gracias. Es un gusto, buenas noches. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con mis amigos de El Gráfico TV, los terribles. Cristian Villalta, el Chelito Calderón, el Pipita López y Daniel Herrera. Pase buena noche y recuerde, la República es de todos. Hay que cuidarla.